grabar, aunque me parece que están casi todos conectados. Bueno, lo primero que quería comentarles es que recibí sus ensayos de la Solemne 1. No los he corregido todavía, ¿ya? Cuando tenga lista la corrección, a ustedes van a recibir un mensaje desde la plataforma para que puedan ver la retroalimentación, que sería desde la plataforma también. Ya les envío un comentario y la rúbrica con el puntaje, ¿ya? Para que sepan, las notas siempre se suben al portal, ¿ya? Esto lo digo porque estoy cerrando ahora cursos trimestrales y los alumnos ven las notas solamente en la plataforma, no saben, algunos parece que existe el portal. En el portal docente se ingresa la asistencia, como ustedes han visto que yo la paso ahí, y todas las notas también, ¿ya? Para que ustedes puedan saber ahí siempre en el momento preciso cómo van. Bueno, eso es lo primero. Entonces vamos a ir nosotros a la semana 8, que es bien entretenida esta semana, porque continuamos en la segunda unidad, explorando el tema del poema como objeto verbal y su capacidad para representar la experiencia humana a través del lenguaje, la lectura crítica y la imaginación poética. Entonces, bueno, la semana pasada estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Algunos elementos básicos para poder tener un acercamiento un poco más estructurado a un poema, ¿se acuerdan? Escuchamos algunas lecturas, vimos énfasis, ¿se acuerdan? Volumen, entonación, entre otras cosas. Y bueno, hoy día vamos a ver cómo leer poesía, ¿ya? Específicamente. Vamos a primero hacer una reflexión acerca de los elementos más importantes que deberíamos tener en consideración al momento de leer poesía, de leerla en voz alta, siempre. Y luego vamos a hacer varias lecturas de poemas que están aquí en esta antología de esta semana. Ya no creo que alcancemos a leerlos todos, obviamente, pero sí los más que podamos. Bueno, y también quería aprovechar de comentarles sobre este taller formativo y otros más. Lo siguiente, que me parece que se los dije en algún momento, pero no estoy demasiado segura. Y es lo siguiente, que esta asignatura tiene muchas tareas formativas, ¿ya? Y yo lo conversé con la coordinadora de formación identitaria y acordamos que no es, digo, por comentarios de los alumnos, ¿cierto? Que tienen mucha carga académica a veces, y claro, apenas dan abasto con el cumplimiento de las evaluaciones sumativas, acordamos no pedírselos de manera obligatoria a todos, ¿ya? Entonces, lo importante es que ustedes sepan que los talleres formativos siempre lo ideal es hacerlos, obviamente, porque están pensados para ayudar al estudiante a optimizar su aprendizaje, ¿ya? Son ejercicios concretos que ayudan a aterrizar los contenidos más teóricos en algo específico. Generalmente es en el análisis de poemas, ¿ya? En esta asignatura. Entonces, obviamente que a ustedes les conviene hacerla, ¿ya? Pero lo que se pide es que de todas las actividades formativas, que son varios talleres y son varios foros, ustedes hagan por lo menos 2. Ya ustedes eligen si hacen, por ejemplo, uno de estos talleres escritos y un foro, o 2 talleres escritos, o 2 foros, ¿ya? Ese es el piso mínimo. Si quieren hacerlos todos, estupendo, ¿ya? Pero tienen que saber que como no es sumativo, no tiene una nota, ¿ya? Entonces no, no es una obligación, ¿ya? En el caso de que algunos tengan mucho trabajo, mucha carga, lo más importante son las sumativas, obviamente, ¿ya? Entonces, miren, para introducir la clase, quiero que escuchemos a Pablo Boullosa, no sé si lo conocen, que explica él cómo leer poesía, y esto es muy interesante lo que él dice. Espérenme, déjenme ver si acá puedo yo
compartirles esto. ¿Alguno lo vio? Cuéntenme, ¿alguien pudo revisar de los recursos de esta semana este video? Ah, los poemas los viste, Mariana, ya, qué bueno, estupendo. Ya, entonces, pero el video no, digo para no repetírselo. Miren, Pablo Gobioso es un escritor mexicano, eh, bastante conocido, obviamente no tanto acá en Chile, pero hay varios libros del que se venden. Es estupendo escritor. Y él hace una serie de recomendaciones muy concretas acerca de cómo leer poesía. Eso es lo que quiero que veamos entonces y después vamos a nosotros aplicarlo en, espérame, aquí está, en la clase, en los poemas que vamos a leer. Déjenme ver aquí. Esto. Ya, entonces fijémonos en las recomendaciones concretas que él va dando para leer poesía, ¿ya? Chequemos el audio primero. Díganme ustedes si se escucha bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya. Voy a cerrar la ventana de... Una tarde azarosa de 1977, cuando yo era un adolescente, leí por primera vez un poema. Desde luego yo ya había leído versos aquí y allá, pero puedo decir que aquella fue la primera ocasión en que leí un poema que produjo en mí todo lo que se espera que produzcan los poemas. Una especie de emoción y de exaltación, difícil de explicar, pero cierta y contundente. En una pequeñísima librería de Tecamachalco, me arrodillé a hojear un libro de tapa amarilla titulado Salamandra y firmado por Octavio Paz. Allí leí, bajo el título de Garabato, las siguientes líneas. Con un trozo de carbón, con mi gis roto y mi lápiz rojo, dibujar tu nombre, el nombre de tu boca, el signo de tus piernas en la pared de nadie. En la puerta prohibida, grabar el nombre de tu cuerpo hasta que la hoja de mi navaja sangre y la piedra grite y el muro respire como un pecho. Hoy vamos a hablar acerca de cómo leer poesía. Reconozco que la mayoría de los lectores de poesía no lo son porque hayan recibido instrucciones precisas sobre cómo hacerlo. De cualquier manera, lo que diremos a continuación puede ayudar a que otras personas también sean tocadas por la poesía. Una de las características más extrañas del lenguaje humano es que unos cuantos sonidos emitidos por otra persona pueden alterar nuestro estado de ánimo. Las palabras nos irritan, nos tranquilizan, nos animan, nos preocupan, nos deprimen, nos alegran. Unas cuantas palabras dichas no pueden alterar la realidad visible, pero sí alteran nuestra realidad emocional. Un elogio, una ofensa, una insinuación, una crítica, un chiste, el tono con que alguien pronuncia nuestro nombre, todas estas cosas pueden afectarnos para bien o para mal. Un insulto puede sacarnos de nuestras casillas, una tontería puede hacernos reír, las palabras de un poema pueden movernos el piso. Para leer un poema, nuestra primera recomendación es que no lo lean como se lee la prosa de un periódico,
a toda prisa y con avidez de encontrarle su sentido. Los poemas hay que leerlos con cuidado, en un ambiente silencioso y de preferencia en voz alta, pronunciando bien las palabras. Las palabras tienen sentido y tienen sonido. Quieren decir algo y suenan a algo. En poesía, el sonido de las palabras es muy, muy importante. Por eso conviene escuchar los poemas con atención. Cuando leemos un poema, no nos va a bastar con entender qué es lo que quieren decir las palabras. Necesitamos también oírlas con cuidado. De hecho, hay algunos poemas donde nos cuesta mucho trabajo dilucidar su sentido, pero de cualquier manera su sonido, su cadencia, su ritmo, su música pueden atraparnos, pueden seducirnos, como en estos versos de José Gorostiza, que dicen lo siguiente: tiene el amor feroces galgos morados, pero también sus mieses, también sus pájaros. Lo voy a repetir. Tiene el amor feroces galgos morados, pero también sus mieses, también sus pájaros. Las mieses son los cereales como el trigo, pero obviamente no es fácil imaginarnos los feroces galgos morados del amor. Otras veces el sentido del poema puede quedar bastante claro, pero de nuevo es la musicalidad de las palabras lo que nos despierta el interés. Así describe Luis Cernuda la situación de una rosa coronando un rosal. Solo la rosa asume una presencia pura, irguiéndose en la rama tan altiva, o equívoca se sume entre la fronda oscura, adolescente, esbelta, fugitiva. José Antonio Marina y María de la Bólgoma, en su estupendo libro La magia de leer, mencionan algunas características de la poesía que conviene conocer para poder disfrutarla. La primera de ellas la llaman la euforia de la posibilidad mágica. Se refieren, Marina y Bólgoma, a la capacidad que tiene la poesía para transformar un acontecimiento, un objeto, un sentimiento en algo más destacado o más elevado. La verdadera guerra de Troya, por ejemplo, la que suponemos que existió entre algunas tribus aqueas y otras teucras, pudo haber sido como muchas otras, pero los poemas de Homero la han elevado hasta convertirla en uno de los dramas esenciales de nuestra cultura. Muchos sueñan con tener un lugar en la Patagonia, y es más fácil de lo que crees. En Patagonia Broker ofrecemos terrenos únicos. Pongamos un ejemplo moderno. Una muchacha le avienta un limón a un muchacho y el limón, sin romperse, alcanza a soltar algo de su sabor o de su aroma. Miguel Hernández transforma esto en la siguiente cuarteta de versos. Me tiraste un limón y tan amargo, con una mano cálida y tan pura, que no menoscabó su arquitectura y probé su amargura, sin embargo. Entre la realidad y la realidad poética hay un trecho que, como lectores, nos toca salvar. Para comprender algunas metáforas, necesitamos echar mano de una serie de asociaciones mentales que solo se nos sugieren, pero que es nuestro papel como lectores esclarecer. Leer poesía es dar un salto hacia una realidad más sugestiva, más noble, más elevada y de mayores posibilidades. La tercera característica que recomiendan tener en cuenta José Antonio Marina y María de la Bólgoma es la intensidad. La mayoría de los poemas son muy cortos, en virtud precisamente de su intensidad. En casi todas las frases que cruzamos a diario existen palabras de más. En cambio, en los poemas solo deben estar las palabras estrictamente necesarias. En el siguiente poema de Javier Villaurrutia, Nocturno de la Estatua,
asistimos a una especie de terror erótico o de sensual delirio que hace pensar también en una intensa secuencia onírica cinematográfica. Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito. Querer tocar el grito y solo hallar el eco. Querer asir el eco y encontrar solo el muro y correr hacia el muro y tocar un espejo. Hallar en el espejo la estatua asesinada, sacarla de la sangre de su sombra, vestirla en un abrir de ojos, acariciarla como una hermana imprevista y jugar con las flechas de sus dedos y contar a su oreja 100 veces 100, 100 veces, hasta oírla decir: estoy muerta de sueño. También hay una gran intensidad en estos versos de Lope de Vega que en muy pocas palabras nos hablan de qué fugaz es el tiempo que permanecemos aquí en la tierra si nos comparamos con el mármol. Mirando estoy los sepulcros cuyos mármoles eternos están diciendo en silencio que no lo fueron sus dueños. La tercera característica que señalan Marina y Bólgoma es que el poema nos enseña a ver de nuevo la misma realidad, pero con otros ojos. José Gorostiza nos dice: el mar, dentro de mí lo siento, ya solo de pensar en él, tan mío, tiene un sabor a sal el pensamiento. José Emilio Pacheco se pone más filosófico. Digamos que no tiene comienzo el mar. Empieza donde lo hallas por vez primera y te sale al encuentro por todas partes. Estos poetas nos ayudan a mirar el mar de otra manera, más profunda y, digámoslo así, más marítima. Los haikus, pequeños poemas al estilo japonés, por citar otros ejemplos, suelen ayudarnos también a revalorar, a reexaminar las plantas, los animales, las piedras, los montes, las nubes que nos rodean. Sobre los peces voladores, José Juan Tablada, poeta mexicano, nos dice que al golpe del oro solar estalla en astillas el vidrio del mar. Sobre el sauce o saúz, un árbol de ramas péndulas que crece a la orilla de los ríos, el propio Tablada nos dice lo siguiente: tierno saúz, casi oro, casi ámbar, casi luz. Si Lope de Vega se asombraba ante la duración, la eternidad de los mármoles de los sepulcros, Matsuo Basho, poeta japonés, caminando por lo que había sido un campo de batalla asolado por gloriosos ejércitos, nos dice sencillamente esto: hierba silvestre es lo que queda de aquellas tropas. La cuarta y última característica de la poesía que nos recuerdan Marina y Bólgoma es que las palabras del poema no desaparecen una vez que han quedado atrás. Me explico. Cuando leemos otros textos, captamos su sentido y por lo general nos olvidamos de sus palabras específicas. Lo importante es saber si va a subir el precio de la tortilla, no las palabras exactas usadas por el reportero para darnos la noticia. Con la poesía no sucede así. Idealmente, las palabras exactas del poema siguen resonando en nosotros después de haberlo leído. Uno puede decir que ya leyó una novela, pero los buenos poemas nunca quedan del todo atrás y siempre nos acompañan.
No se dice, ya leí el nocturno de la estatua, sino más bien, conozco el nocturno de la estatua de Javier Villaurrutia. Por mi parte, quiero terminar repitiendo aquel poema Garabato de Octavio Paz que leí en mi adolescencia, y lo hago porque la poesía requiere de estas dos cosas, el gusto y la repetición. Con un trozo de carbón, con mi gir roto y mi lápiz rojo, dibujar tu nombre, el nombre de tu boca, el signo de tus piernas, en la pared de nadie, en la puerta prohibida, grabar el nombre de tu cuerpo hasta que la hoja de mi navaja sangre y la piedra grite y el muro respire como un pecho. Ahí está. Pablo Bogliosa, escritor mexicano. A ver, ya, cuéntenme. ¿Quién pudo, les gustó, qué les pareció? ¿Quién pudo captar las características de la poesía? Las principales recomendaciones que da acerca de cómo leer poesía. Claudia, ¿sí? Bueno, lo que entendí es que bueno, primero hay que saber leer la poesía. Segundo, es como leerla en un lugar silencioso para comprenderla. Tercero, se lee con la intensidad, dependiendo del contexto. Y lo otro que nos dice que uno no tiene que decir, cuando le pregunten, ¿leíste? Sino decir, conozco el poema. Muy bien, Claudia. Captaste, lo anotaste, ¿no? Lo fuiste anotando, cosas clave. Sí, lo fui anotando. Sí. Sí, había que anotar, y también anoté varias cosas porque era mucha información, ¿cierto? Súper bien. Ya, o sea, yo creo que lo más primordial es lo primero que dice, ¿cierto? Que un poema no puede leerse como se lee prosa, como se lee la prosa, ¿cierto? Sí, que dice Pablo, sí, precioso, precioso ese poema inicial. Claro, pueden ver ustedes el video de nuevo, Mariana. Sí, es súper bueno, y es como bien preciso, sin nada de... Creo que todo lo que dice es muy relevante. ¿Qué más? A ver, rescatemos del video. ¿Cuáles serían las características de la poesía? Menciona 4. ¿Quién pudo captar 1 o 2? Pablo, ¿sí? No, yo noté, pero en desorden, la intensidad en los poemas, solamente el poema hay que limpiarlo en realidad, porque bueno, en la cotidianidad hablamos mucho, pero en los poemas solo se necesitan las palabras necesarias. Y también los poemas nos enseñan a mirar la misma realidad, pero con otros ojos. Eso es importante. Y que la palabra del poema, aunque se olvide, no queda atrás, sino, o sea, las palabras exactas a lo mejor no quedan en el poema, pero sí Eso. queda algo importante ahí, como una esencia. Eso, muy bien. Las palabras exactas no quedan en el poema. Eso es la última característica, ¿cierto? Que mencionó. Sí. Que en el fondo, claro, lo que está queriendo decir con eso, como yo lo interpreto, es que claro, el poema está compuesto de varias palabras, ¿cierto? Combinadas, unidas de distinta manera, pero ninguna de ellas puede, o sea, contiene de forma aislada un significado, o sea, el poema es el tejido de todas esas palabras, en el fondo no es, ¿me entienden? Cada palabra tomada de forma independiente, sino que todas juntas, porque de esa forma se construye
una imagen, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? A ver. Yo tengo otra que me pareció importante, que es lo primero que menciona como característica es que es la euforia de la posibilidad mágica, así lo menciona al principio, que tiene que ver con que el poema nos enseña a ver la realidad pero con otros ojos. Y eso es muy cierto, tiene relación con lo que mencionamos al principio del curso, ¿se acuerdan? Esta distinción entre poesía y poema, ¿se acuerdan, no? El poema como una manera concreta de representar un contenido poético, eh, tiene que ver con eso. Fíjense, la euforia de la posibilidad mágica. ¿Dónde estaría contenida esa posibilidad mágica? ¿Mediante qué elementos concretos creen ustedes de un poema? La euforia de la posibilidad mágica que tiene un poema. Voy a escribir acá para que se inspiren aquí en el chat. La euforia, ¿qué es la euforia? A ver, analicémoslo. ¿Qué es la euforia? La poesía nos entrega significados más elevados. Sí, lo más esencial. Claro. Exactamente. A ver, ¿qué dice Mariana? La euforia es el desenfreno, un desenfreno feliz. Claro, una persona puede estar eufórica y eso significa que está más que muy contenta, ¿cierto? Como una efervescencia, claro, como una especie de felicidad desenfrenada, descontrolada, ¿cierto? Fuera de control. Claro, una alegría muy intensa, ¿verdad? Entonces, claro, decir que la poesía contiene una euforia, la euforia de la posibilidad mágica es reconocer que el poeta como creador construye una realidad a través de las palabras en un poema, mediante la confección de un poema, y que esa realidad que está construyendo es una posibilidad mágica. Entonces, claro, por un lado a los lectores, ¿cierto? Nos enseña a ver la realidad, pero con otros ojos. O sea, esa posibilidad mágica estaría dada por la capacidad que tiene el poema de mostrarnos aspectos de la realidad cotidiana que ya conocemos, por mostrarnos aspectos a los que no accedemos desde la vida común, desde la reflexión común. Entonces, claro, es mágico porque nos muestra otras dimensiones. O sea, ¿cómo no va a ser mágico el hecho de poder ver nuevas caras de algo que hemos visto tantas veces? O sea, ¿cómo no va a ser mágico poder reconocer toda la hondura, la profundidad, el valor que puede tener una situación humana, una emoción, una vivencia, en vez de quedarnos con lo que ya conocemos? O sea, por supuesto que es mágico porque hace que uno de alguna forma se reencante con esa realidad. Entonces, claro, es algo muy bonito. A mí me recuerda, les voy a contar, esto es parte de mi imaginario personal, de mis lecturas, de las cosas que a mí me han interesado, pero os voy a comentar, no sé si ustedes, alguno leerá o haya leído alguna vez el Evangelio o la Biblia. Yo tuve un momento en mi vida de harta investigación religiosa de varias religiones comparadas. Y bueno, ahí hay una parte en el Evangelio que a mí, en el Evangelio de San Juan, si no me equivoco, que a mí, fíjense que cuando escuchamos esto en relación con la poesía, con la palabra, se me viene a la mente siempre. Y es en una parte que dice, me parece que uno de los discípulos le dice,
Claro, exactamente, Pablo. Es una asociación mental que hago siempre con esto. Un discípulo le dice a Jesús en un momento, le dice, y lo dice él también después, Jesús, dice, eh, a propósito de ser el verbo encarnado, en el fondo dice, yo hago nuevas todas las cosas. O sea, estaba conversando con alguien, no me acuerdo quién, no me acuerdo exactamente el pasaje, y era una conversación bien profunda y en un momento él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y el verbo es, el Evangelio de San Juan empieza con el siguiente versículo, dice, en el principio era el verbo. Dice Gabriela Mistral, que en un escrito, que es el que le interese se lo puedo mandar, que debiera decir en un escrito bien, en una entrevista que le hace, un escrito que no está publicado como libro independiente, sino que como compilación de artículos sueltos que publicó en el extranjero cuando vivió fuera, dice que debería decir el Evangelio de San Juan, en el principio era la tierra. Pero bueno, verbo, tierra, palabra, verbo encarnado, hay una relación con esa posibilidad mágica que tiene el poema y lo que estábamos viendo nosotros clases atrás acerca de lo que significa la poesía, ¿se acuerdan? La poesía como ese lugar donde hay una porción de verdad, de belleza, y que lo que hace el poeta es tomar un poquito de eso y mostrarlo, ¿verdad? Lo que les decía que coincide con el concepto de aletheia de los griegos. Entonces, claro, el poema está mostrando una porción de verdad, y en ese sentido abre mundos, ¿cierto? Como dices tú, Pablo, es como un prisma, ¿cierto? En el fondo se ven nuevos matices, nuevos brillos, que a los que no podíamos acceder antes. Entonces, muy bonita esta idea, cómo este escritor Boullosa explica con tanta profundidad la importancia de leer bien un poema, porque en el fondo de leerlo bien depende que nosotros podamos acceder a su significado, a su contenido. Claro, como un tercer ojo, ¿cierto? Y el poder de la palabra, fíjense qué interesante eso, como esa relación que hay entre el lenguaje, la palabra, el verbo, la tierra, la poesía, como, no sé, algo innombrable, ¿cierto? Pero como la fuente, el origen de todo. Bueno, ¿alguna otra característica que quieran rescatar de la poesía, de lo que decía Boullosa? ¿No? Bueno, yo creo que ahí comentamos lo más importante. Entonces, miren, vamos a ver ahora en una síntesis, tiene varios elementos en común con lo que decía él, para que lo vayamos comentando, ¿cierto? Y después vamos a leer varios poemas, ¿ya? Intentando aplicar esto que estamos viendo. Entonces, bueno, lo primero, fundamental, ¿cierto? Como decía el escritor mexicano, un poema no se puede leer como se lee la prosa, ¿ya? Eso es lo primero, lo más fundamental. ¿Por qué? Porque la poesía tiene, si bien también es un conjunto de palabras, tiene patrones de sonido, de ritmo, que la hacen diferente de la prosa. Saltos de línea, deliberados, ¿cierto? Pequeños elementos, pero que hacen una diferencia enorme. Entonces, para entender un poema tenemos que entenderlo tanto en el sentido literal, ¿cierto? Es lo que dicen las palabras en sí mismas, el significado, como en el sentido figurativo, ¿ya? O sea, claro, hay un conjunto de palabras, pero el poema no se compone solo de esas palabras relacionadas entre sí, sino que el poema está construyendo y está expresando un sentido
figurado o metafórico o una imagen que usa, entre comillas, esas palabras como soporte, ¿verdad? Pero está queriendo decir otra cosa, no es cada palabra en específico. Entonces, bueno, entender un poema implica tomar en cuenta tanto el fondo como la forma, ¿ya? Así como también el estilo y el contexto. Entonces vamos a ver, vamos viendo, ya, de la lectura del poema en voz alta. Primero, escuchar un poema línea por línea, palabra por palabra. Fijarse en los sonidos que hacen las palabras en la boca de uno cuando uno lo está leyendo. Fíjense que decía Boyosa que lo ideal es leer el poema en voz alta, aunque estemos solos. O sea, una cosa sí es ir a una lectura poética, ¿cierto? Como o escuchar una grabación, como nosotros hicimos la clase pasada. Pero aunque estemos solos leyendo un libro de poemas, podemos nosotros leerlo en voz alta también. Y la idea es fijarnos en los sonidos que tienen las palabras, ¿ya? Cómo va resonando en la medida que voy diciendo cada palabra. Después, tener en consideración que el poema usa ciertos efectos, como rimas, patrones de palabras, saltos de línea, para crear cierto modo o cierto tono. Entonces, es fundamental respetarlos. O sea, si yo leo un poema sin respetar esos saltos de línea, ¿cierto? Que son pausas, sin respetar las rimas, ¿verdad? Y lo leo de corrido, como si fuera un texto en prosa, lo mato de alguna forma, ¿cierto? Porque el poema cuenta con esa musicalidad, con esas pausas, ese ritmo, ese tono, ese énfasis, esos silencios para construir su significado. Entonces, si yo me salto todo eso y lo leo solo como palabras, digamos, no voy a poder acceder a todo lo que está queriendo expresar. Después también intentar escuchar sobre qué trata el poema, ¿ya? Aunque lo estemos leyendo nosotros, ¿cierto? Escucharnos nosotros mismos, tratar de, en una primera lectura, hacernos una idea general de lo que allí está contenido como idea central, ¿cierto? Si podemos decir, el poema como texto tiene una idea central, ¿cierto? Ideas principales, ideas secundarias, ya. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la idea central? En general, esto como tip, como dato, la idea central siempre está relacionada con el título. Siempre, 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 siempre. O sea, un buen título tiene que llevarnos directo a la idea central de cualquier texto, ¿ya? Después, en la primera lectura, obviamente que hay que hacer varias lecturas, ¿ya? Por lo menos 3, para poder decir que realmente uno conoce un poema. En la primera, enfocarse en la imagen del poema. ¿Qué imagen está construyendo? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué veo al escuchar esto? Después, bueno, eso, irse fijando en la impresión que van dejando las palabras en mí, ¿cierto? Esa impresión es en el fondo lo que van evocando a nivel auditivo y visual, ¿cierto? ¿Qué empiezo a ver? ¿Qué imagino? Luego, en una segunda lectura, poner atención a la acción. ¿Qué ocurre en el poema? Acá, fíjense que un ejercicio que se recomienda hacer es en esta segunda lectura, como para ver qué ocurre, cuáles son las acciones, es básicamente subrayar los verbos, o quizás no subrayarlos, pero ir verso por verso diciendo, a ver, ¿cuál es el verbo aquí? ¿Dónde hay una acción? Ya, acá hay un verbo, aquí hay otro, entonces yo digo, esto es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Igual hay una descripción, hay un breve relato, ¿cierto? Hay un recorrido mediante el cual se construye la imagen que contiene algunas acciones mínimas, ¿cierto? Por lo menos una, algo está pasando, ¿verdad? Algo tiene que estar pasando. Y si solamente es un poema muy descriptivo, bueno,
por lo menos tiene que estar el verbo ser, está describiendo algo que es, que existe en ese momento. Y luego en una tercera lectura uno debería enfocarse en los sonidos, cómo contrastan o cómo contribuyen a mi comprensión del poema, ¿ya? ¿Cómo suena? Esto que hemos visto clases atrás, estas rimas, ¿cierto? Los tipos de rima, ¿qué me va evocando cada tipo de rima? ¿Qué emociones me genera? Eso. Después, otra recomendación importante es leer el poema completo, obviamente, ¿ya? Es una unidad, como dice Octavio Paz, no lo puedo cortar, no puedo, también lo mato un poco si digo, voy a leer una estrofa hoy día, la otra mañana, ¿ya? Voy a leer una estrofa cada día o una a la semana, pierdo el hilo, ¿verdad? Me va a costar conectar lo que dice la primera con lo que dice la segunda, entonces leerlo de principio a fin. Después, leer el título del poema y obviamente el autor, si es que tiene autor, hay algunos que son anónimos. Y también es importante leer las notas al pie, fíjense, o los comentarios si los hay, porque muchas veces, sobre todo cuando se trata de traducciones, cuando leemos traducciones, las notas al pie tienen información súper relevante. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído alguna traducción hecha por el psiquiatra chileno Otto Dor, yo creo que les he hablado de él, porque él hizo una de las mejores traducciones de la obra de Rilke, de dos obras, de los sonetos Orfeos, lo estoy escribiendo aquí, y de las elegías del Duino al español, los sonetos Orfeo y, espérenme, las elegías del Duino. ¿Me escuchan bien o no? Sí, se escucha, Sí, profe. profesora, perfecto. Ya, cualquier cosa pregúntenme ya, interrúmpame nomás. ¿No? Ya. Bueno, él, Otto Dor, que hizo, como les digo, una excelente traducción del alemán al español de estas dos obras de Rilke, son de Rainer Maria Rilke, incluye en ambas traducciones muchos comentarios que ayudan cualquier cantidad a entender el poema. ¿Por qué? Porque hay ciertos conceptos que son difíciles de traducir, no tienen una traducción literal. Entonces, bueno, yo los animo a que lo lean, lo busquen. Si a alguien le interesa, yo le puedo recomendar dónde encontrarlo, porque es un poco escaso. Está en Editorial Visor y en Universitaria. Visor yo sé que está disponible, Universitaria no sé. Pero bueno, el punto es que las notas al pie ayudan muchísimo, ya ayudan a entender el contexto de la producción del poema y el significado de muchos conceptos también, de palabras. Mira, justamente hoy día, Pablo, lo busqué porque se lo recomendé a un amigo. Y mira, te voy a dar un link, se los dejo aquí, donde encontré, déjenme ver acá, estábamos hablando ayer acerca de ser vegetariano. Una forma, espérenme, yo me acordé de este verso en una forma de nuestro, espérenme, me acordé de este verso de uno de los sonetos Orfeo, y que dice, matar es una forma de nuestro duelo errabundo, dice Rilke, a propósito del hecho de que, esto es en los sonetos Orfeo, en uno de los sonetos, a propósito del hecho de que el ser humano necesite comer carne, de que seamos carnívoros y matemos a otros seres para vivir, para sobrevivir. Y bueno, se refiere a eso, el tema de matar animales. Entonces, déjame ver si lo encuentro aquí para recomendárselos al tiro, porque encontré la Visor, pero está en un PDF, pero creo que hay que inscribirse en una página. Espérenme. Aquí, sonetos Orfeo.
sonetos Orfeo, 7 sonetos Orfeo. A ver. ¿Lo encontraste alguien o no? Sí, Claudia, es fuerte eso, porque estamos acostumbrados, pero no es menor, ¿verdad? El hecho de que, en el fondo, ¿qué es lo que nosotros comemos cuando comemos animal? Comemos músculo. Yo ya me quedé pensando en eso, porque en realidad, justo estuvimos conversando de eso ayer en la tarde con este amigo, y claro, o sea, esa necesidad de tener que comer, eso es la carne, pues terrible, pero es músculo. Necesitamos esa proteína para estar sanos, para estar bien. Y mucha gente, sí, es vegetariana, es vegana y lo puede hacer y le resulta, pero hay gente que no le resulta, que se enferma. Y parece que eso tiene que ver con el grupo sanguíneo, que es cada uno. Dicen que el grupo cero tiene que comer carne, que es el grupo genéticamente más antiguo, y, y que no tiene genética como para dejar la carne. Sí, y que otros podrían a lo mejor, el grupo A, B, por ejemplo, no lo sé. Bueno, no lo encuentro en este momento, lo voy a buscar después, Pablo, ¿ya? El link de los sonetos que les digo, para que lo puedan descargar. Tú fuiste vegetariana, Claudia, mira, grupo cero, me pasó lo mismo a mí. Yo aguanté menos tiempo que tú, pero sí, yo también soy grupo cero y no pude dejar de comer carne. Mira, y Mariana también. Claro, porque... ¿Y no te pasó nada? ¿Y qué grupo sanguíneo eres tú? ¿No sabes qué grupo eres? Averigua, pues, para que investiguemos si es cierta esta teoría del grupo cero. Pero bueno, está el tema ahí de... Podríamos leer ese soneto de repente después. Déjame ver si alcanzamos a verlo hoy día. Ya avancemos con esto. Entonces, a ver si alcanzamos a leerlo porque es muy bueno y en realidad el tema de comer animales, yo creo que a nadie lo deja así como pasivo, ¿verdad? Bueno, claro, porque como ponía ahí uno de ustedes, el problema es el dolor. Ese es el punto, que causamos dolor en seres vivos. Ese es el problema. Bueno, entonces, volviendo al poema, para que alcancemos a leer después ese soneto, ya ver el título, ¿cierto? Leer eso, todas las notas al pie de página que haya, ¿ya? Aunque sea en la primera lectura, después la segunda y la tercera uno lo puede hacer de corrido, pero en la primera sí, porque si el autor se dio el trabajo de ponerlo fue por algo, ¿ya? Entonces, bueno, eso, leerlo completo porque es una obra única, ¿cierto? Es un todo. Después, algo que puede servir, ya ahí retomamos el tema, Carlos, de comer animales, sí, que es un gran tema, ¿ya? Para cuando leamos el soneto. Ya, otra cosa que puede servir a leer un poema, ¿cierto? Es ir tomando nota, ¿ya? Atreverse a rayar el libro. Por esto sirve mucho leer de libro impreso. Si no quieren rayar un libro, lo que hace mucha gente que ama los libros es que le saca una fotocopia y raya la fotocopia. Yo rayo el libro, me da lo mismo, son mis libros y están todos rayados, con lápiz mina, eso sí, ¿ya? Pero eso sirve mucho porque uno va haciendo también un estudio. O sea, por ejemplo, si estoy leyendo un poema y hay una palabra que no entiendo, la puedo encerrar en un círculo y la anoto al lado, la busco y queda ahí puesto el significado. Y eso me sirve un montón para aumentar mi vocabulario también. Si después lo vuelvo a leer, a lo mejor lo leo después en 2 años más y digo, oh, hace 2 años yo no sabía lo que significaba esta palabra, ahora sí sé, no lo sé. Sirve para ir estudiando. También uno puede subrayar cualquier palabra que tenga un significado fuerte o un sonido interesante. Cualquier cosa que a uno le impacte, ¿ya? O sea, es mi derecho de leer el poema como yo quiero. Y puedo rayarlo, puedo subrayarlo, no puedo intervenir. Eso, palabras que no comprenda, que me llamen la atención.
También uno puede escribir notas para uno mismo al margen del poema. Sobre todo si uno quiere leerlo más como desde una postura más analítica o quiere hacer una investigación. Por ejemplo, que alguno de ustedes se entusiasme y diga, voy a buscar, quiero investigar todos los poemas que estén a mi alcance donde se hable del tema de comer animales. ¿Qué dice la poesía? ¿Qué ha dicho la poesía en el siglo XX acerca de matar y comer animales, por ejemplo? Entonces, podrían ustedes hacer una investigación, ¿cierto? En bases de datos, en varias bibliotecas, sacan fotocopia de todos los poemas de distintos autores de Latinoamérica y del mundo, y van anotando abajo, lo leen y van poniendo así, hacen una nota, qué es lo específico que dice cada poema, ¿cierto? Pueden hacer, por ejemplo, esto es súper buena idea, le aprovecho de pasarles el dato, me lo enseñó un amigo escritor cubano, Carlos Lloró, que está viviendo en Chile hace muchos años, que él hacer un Excel gigante e ir por orden alfabético anotando temas con la cita de cada texto. Por ejemplo, no sé, ya estoy investigando el tema de los animales, ¿cierto? De comer animales, entonces pongo un Excel de la A a la Z, ¿cierto? Del libro, yo puedo poner, no sé, en la letra D pongo dolor y extraigo las citas donde se hable del dolor del animal, por ejemplo, y pongo toda la cita, autor, página exacta del libro. Y de esa forma uno puede ir haciendo un estudio comparado, ¿verdad? Después yo quiero, ok, termino de leer todo, pues quiero redactar mi artículo, quiero redactar un ensayo, puedo ir a ese Excel donde ya tengo todas las citas clasificadas por tema y puedo ir yo redactando y puedo ir citando. Fíjense, es una metodología de trabajo literario súper eficiente. También uno puede poner un signo de interrogación cuando algo no lo entienda, porque eso significa que me queda pendiente investigarlo, ¿ya? Puedo rayar, hacer flechas, etc. Entonces, fundamental, identificar el tema principal del poema. Eso es clave, ¿cierto? Es como leer un libro, un artículo, tengo que saber de qué se trata, o sea, el tema central, de qué me están hablando, ¿cierto? O sobre quién, ¿ya? Responder de manera detallada y precisa, no vaga, ¿cierto? O sea, realmente mostrar interés. Eso. Sobre el contexto, fíjense, importante poder comprender algunas cosas básicas sobre el contexto para llegar a conocer el sentido más profundo de un poema. Ya, ¿qué parece suceder en el poema? Y a ver, ¿cuál es la acción principal? ¿Qué acontecimientos están ocurriendo acá? ¿Quién habla? ¿Cierto? ¿A quién se dirige? ¿Quién es el hablante? ¿Verdad? ¿A quién le está hablando? ¿Dónde se desarrolla el poema? ¿Dónde ocurre esto? Es un ambiente, o por supuesto que es un espacio imaginario, ¿cierto? Es un lugar que ha sido creado por el poeta. Bueno, ¿cuál es ese lugar? ¿Por qué? ¿Por qué creo yo, tras leer el poema, que este poeta quiso escribirlo, ¿verdad? ¿Por qué se narra el poema? Tiene un punto de inflexión donde cambia el tono, el enfoque o el esquema de la rima, ¿ya? Nota algo importante desde un punto de vista estructural, o en general tiene la misma estructura de principio a fin. Buscar también referencias, esto es importante. Y esto es lo que hace, como les decía en esa traducción de Otto Dor de Rilke, claro, acá él pone esas referencias a eventos históricos y literarios. Por ejemplo, en una de las elegías, Rilke habla de Gaspara Stampa, una joven italiana conocida en Italia, ¿cierto? Quizás ya no tanto, pero acá nadie tiene idea quién es ella. Entonces pone ahí, Otto, quién es ella. Entonces, eso es, ayudar a que el lector pueda entender las referencias o las alusiones que hay en el poema
quizás a otros textos literarios o a algún personaje histórico, algún momento histórico. Ahí va a depender si esto qué tan necesario sea hacer esto del estilo que tenga el poeta, ¿cierto? Si Rilke es un poeta muy culto en ese sentido, está continuamente haciendo referencias a históricas, personajes de la mitología griega, momentos históricos de su época también. Entonces, claro, para entenderlo bien hay que ser muy culto. Por eso sirve leer las notas al pie. Buscar eso, referencias históricas o literarias conocidas, si hay algún diálogo con otro poeta, cierto, contemporáneo, coetáneo de ese poeta que estamos leyendo. Referencias temporales de lugares, por ejemplo, si uno lee algunos poemas de Hölderlin, donde habla de la tierra de las naranjas, claro, sirve entender el contexto del lugar donde él lo escribió, porque está hablando de los frutos de su tierra natal. Bueno, cualquier información que pueda servir para entenderlo. Bueno, sobre las palabras, es importante entenderlas todas, ¿verdad? Buscar en el diccionario las que uno no conozca, o de un buen diccionario, ¿ya? Buenos diccionarios, la RAE sirve, pero yo no sé si es el mejor diccionario del español. Yo les recomiendo, si quieren un buen diccionario así, con una reflexión realmente profunda que a ustedes les despierte esta posibilidad mágica de la realidad, es el diccionario, se los voy a escribir acá, Diccionario de Uso del Español de María Moliner. ¿Ya? Vale la pena comprarlo, es una maravilla ese diccionario. La RAE también es buena, pero la RAE es muy básica, me parece a mí, para algunas definiciones más filosóficas tal vez. Claro, la RAE online sí. No es que sea más o menos, Pablo, lo que pasa es que siempre la RAE es como la versión oficial, ¿me entiendes? Del significado, por ello te digo, por ejemplo, palabras como libertad, justicia, humanidad, bien, amor. Haz el ejercicio, si puedes tú, de buscar el significado en la RAE y búscalo además en el de María Molina y vas a ver, ahí vas a entender a qué me refiero, cuál es la diferencia. Si quieren, yo hice ese ejercicio, fíjense, un tiempo atrás y se los puedo mostrar, otra clase, ¿ya? Lo voy a buscar, lo voy a juntar y se los voy a mostrar, ¿ya? A ver si los convenzo de buscar el de María Moliner, que realmente es una maravilla. Bueno, eso, entonces vayamos a leer los poemas, ¿les parece? Para que alcancemos, miren que se nos pasa volando el tiempo, aquí está. Ya, vamos a leer algunos poemas. Déjame ver aquí. Ya, esta antología tiene algunos poemas que ya hemos leído. Ojo, por ejemplo, está por ahí Tarde en el hospital. Pero está más ahí, ese ya lo leímos. Pero este no, entonces partamos con este, que se llama Yo voy soñando camino, de Antonio Machado. ¿Ya? Ya, entonces vamos a leer algunos poemas en voz alta y la idea es que hagamos el ejercicio de leerlo con estas recomendaciones que acabamos de ver, ¿cierto? Lo que nos decía el escritor mexicano Bollosa y lo que vimos ahora en la presentación. ¿Quién se anima a leer? A ver, esto sin nota, no pasa nada, es práctica simplemente. Vamos practicando. ¿Quién se atreve a leer? A ver. Claudia, ¿quieres leer tú, partir tú? Ya, lo voy a intentar. Ya, sí. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero,
a lo largo del sendero, la tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día. Lo voy a correr más abajo, parece que yo no puedo. Ahí, ahí. Ahí sí. Yo no siento... logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo por un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino se serpea y débilmente blanquea, se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada. ¿Quién te volviera a sentir en el corazón clavada? Muchas gracias, Claudia. Ya, qué bonito. ¿A quién les recuerda, a qué cantante les recuerda Antonio Machado? Ah, Serrat puede ser, profe. A Serrat, ¿cierto? Sí, Sí, que él ha sí, musicalizado algunos poemas de Machado. sí, es muy bonito. Ya, a ver, ¿qué pueden decir ustedes de este poema a partir de esta lectura? ¿Cuál es su significado? ¿Qué está queriendo decir? ¿Hay algún aspecto de su estructura, de su ritmo, su musicalidad que a ustedes les haya llamado la atención, que quieran destacar? Sí. Alberto Cortés también, ¿cierto? Y de hecho tiene un tema que empieza con la primera frase de este poema. Yo voy soñando caminos de la tarde. Así, tal cual. Ay, mira, Es muy lindo qué el tema. bonito. Muy lindo. Lo vamos a escuchar entonces. Eh, ya, entonces, a ver, ¿qué les pareció el poema? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Qué significa? A ver, vamos por lo más básico. Idea central. ¿De qué se trata? Profe, es como, o sea, lo que yo vi, ¿no? Es ¿Ya? como la vida en todo caso, porque es como el caminar, el andar, el hablante sufre, alguien le hiere el corazón o algo le hiere el corazón, pero después desaparece, después se olvida, dice la tarde se oscurece, el camino serpea débilmente, blanquea, se enturbia y desaparece. Y mi cantar vuelve a plañir, agua espina dorada y quien te volviera a sentir en el corazón clavada, es como algo que sufre la persona, pero también parece como que le agrada, ¿no? Este sentir, esta emoción, este amor. Uh-huh. Sí, muy bien. Hay como un dolor de amor, ¿cierto? Sí, una esperanza que se desvanece, ¿cierto? ¿Qué dice ahí, Claudia? Estoy leyendo. Recorrido que hacemos en la vida, en nuestro paso en esta que somos caminantes, sí, muy bien. ¿Cierto? Una cierta nostalgia, Profesora, ¿verdad? Sí. ¿me permite esto? Mire, si lo puede escuchar, Sí. por favor, mire. A ver. No sé si se escucha. Yo voy soñando caminos de la tarde, ¡Qué bonita! las doradas, los verdes pinos y las Es el mismo poema, Carlos, claro. Es muy re lindo este tema. Hoy, pero qué cosa más linda, ya. Y es que te pasaste, muchas gracias. Ya, Alberto Cortés. Él es, ¿o no?
Sí, Alberto Cortés, profesor. Muy lindo. Ah, no, que lo vamos a escuchar completo, completo. ¿Y se llama así también? Yo voy soñando Yo voy caminos. soñando caminos. Oye, te pasaste por la conexión, por el dato. Muchas gracias. Muy bonito, qué bonito. Mira, no lo conocía. Eh, tenemos que escucharlo, ¿cierto? Entonces, bueno, eso que dicen ustedes, ¿verdad? Cierta nostalgia. eh, es como, a mí me da la impresión, si, haciendo una síntesis en el fondo, que es como el camino de la vida que duele, pero igualmente es hermoso, ¿cierto? Como el corazón va guardando dolores, ¿cierto? Se va también sanando, pero algo va quedando, ¿cierto? Como dice acá, en el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día y ya no siento el corazón, ¿cierto? Como que también intentara dejar atrás un dolor en este caminar. Eh, Dice, mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, ¿quién te volviera a sentir? En el corazón clavada. En el fondo, claro, sufrimientos de amor, claro, quiere salir de ahí, pero a la vez también tiene, a la vez, como es de amor, eh, también tiene nostalgia de eso, ¿cierto? Bueno, eso es lo que pasa pues, cuando uno tiene que dejar ir a una persona que uno ama mucho, que amó mucho, uno no quiere perderse el duelo. No sé si a ustedes alguno le ha pasado alguna vez que haya fallecido alguien muy cercano. A mí me impresiona ver eso y lo vuelvo a ver, lo he visto cuando es alguien realmente amado de uno, de una persona, la persona no quiere perderse ese duelo. Yo he visto personas que, por ejemplo, me llama la atención en dos amigos, uno que falleció su mamá y su hermano y el otro que falleció una hija de 10 años, hace poco, hace menos de un año. En ambos casos, fíjense que dejaron de tomar. O sea, personas que o sea, tomaban, digamos, cerveza, vino socialmente, como todo el mundo, en ese momento de duelo máximo, tomaron la decisión de no tomar alcohol, no querían tomar alcohol porque me decían que eso como que lo sacaba, o sea, que esto era algo tan fuerte y tan importante y tan necesario que en el fondo el alcohol te saca, te hace perderte por un rato de ese dolor que era necesario sentir, como es un dolor de amor, realmente. Claro, como dices tú, Claudia, el duelo y el dolor va cambiando con el tiempo, pero siempre está, sí. Y claro, lo que pasa eso, en el fondo, que se requiere sentir, requiere ser sentido. Bueno, leamos otro, ¿les parece? Alcancemos este que es tan bonito, de Gonzalo Rojas. ¿Quién lo quiere leer? Al silencio. Yo lo puedo leer, profe. Ya, Mariana, súper. Oh voz, única voz, todo el hueco del mar no bastaría, todo el hueco del cielo, toda la cavidad de la hermosura no bastaría para contenerte. Y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera, oh majestad, tú nunca cesarías de estar en todas partes, porque te sobra el tiempo y el ser, única voz, porque estás y no estás, y casi eres mi Dios, y casi eres mi Padre cuando estoy más oscuro. Qué bonito. Muchas gracias, Mariana. Ya, a ver, comentemos este. Nos queda muy poquito rato. Eh, idea central, a ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál es la idea central? ¿De qué está hablando aquí el poema? ¿De qué se trata? Al silencio, ¿cierto? Bueno, el título nos ayuda mucho, ¿verdad?
El título ayuda, ¿cierto? La tranquilidad, ¿verdad? ¿Qué significa el silencio? El silencio como una especie de voz, como la voz del cielo, claro. Como la paz, exactamente. Eh, como una voz única, divina, ¿cierto? Dice, casi eres mi padre cuando estoy más oscuro. O sea, es claro, como un querer decir qué significa para él el silencio, ¿cierto? La sabiduría de la soledad, claro, silencio asociado a soledad, ¿verdad? Eh, es muy bonito. No, en cuanto a la estructura es como bastante regular, ¿cierto? Tiene, tiene una métrica bastante uniforme. ¿Y qué más podrían decir ustedes de este poema? Miren, ahí por mientras les doy un link de los sonetos Orfeo en la traducción de Otodor, pero me parece que para descargarlo hay que inscribirse, ¿ya? Pero ahí para que vean ustedes si les resulta, me parece que no se paga, tiene una prueba gratuita de unos días. Describe la extensión del silencio, eso, muy bien. Sí, es como la nada, ¿cierto? Es un poco, a mí Describe el espacio del silencio también como para encontrarse con uno mismo también. Creo que de eso está, que no hay ningún desprecio por él, al revés que es hermoso porque permite que uno se encuentre con uno mismo. Sí, exactamente, como ese vacío, ¿cierto? Como el taoísmo, un poco, me recuerda eso, como en la nada que contiene el todo, ¿verdad? Como ese vacío que es donde está lo más importante, ¿cierto? Bueno, chiquillos, estamos en la hora, tengo que pasar la lista, ¿ya? Se nos pasó volando para variar. Miren, no quiero atrasarlos, ¿ya? Así es que les voy a... Encontré el poema El soneto de Rilke. Se los voy a... No sé si ustedes alcanzan ahora a copiarlo. Acá, si se los pego aquí, miren. Ah, no, se pierde la estructura, ¿no? A ver, ¿saben qué podemos hacer? Se los puedo mostrar acá. Y me queda pendiente a mí, de mi tarea para mí, mostrarles, buscarles esa comparación de significados entre María Moliner y la RAE, ¿ya? Porque sí, la RAE obviamente que es un excelente diccionario, que es como el diccionario madre del español, pero es que el de María Moliner tienen que verlo ustedes para que entiendan a qué me refiero. Ya, miren, fíjense acá, este es el soneto 11 de la segunda parte, este. Si quieren, tómenle una captura de pantalla, no me deja agrandarlo, para que lo puedan leer, este de aquí, ¿ya? Profesora, ¿y no lo puede tomar y pegarlo en el chat? A ver, voy a intentarlo. Tú dices que lo pegue como texto sin formato, Claro, para que no... cópielo y péguelo en el chat, a ver si se puede. A ver, intentemos. Texto sin formato. Ahí. Ahí está, mira, resultó. Soneto, fíjense acá, pero igual claro, se me desarman los versos. Es que un soneto, fíjense que tiene dos cuartetos y dos tercetos. Son 4 versos, los dos primeros son de 4, perdón, son 4 estrofas, las dos primeras son de 4 versos y las dos últimas son de 3, ¿ya? Acá al pegarlo se me desarma. Pero ahí, bueno, tómenle una captura acá a la pantalla y ahí para que lo lean bien, ¿ya? Acá, y la frase donde dice, matar es una forma de nuestro pueblo rabundo. A propósito del tema de los animales, ahí Fenke habla de la caza, ¿ya? Habla de la caza y habla de las reglas que surgieron de la muerte. En el fondo, te empeñaste en cazar.
habla de la caída del ser humano, por qué llegamos a esto, a esta forma de vida donde generamos sufrimiento en otros seres. Bueno, no quiero atrasarlo, ya feliz me quedaría, pero comentémoslo en la próxima clase, ¿les parece? Léanlo ustedes y vamos a pasar la lista en honor al tiempo, que dicen que el día dura 24 horas, pero mi impresión es que dura menos, no sé si a ustedes les pasa. Veamos, aquí, asistencia, ya, David Adasme, falta tiempo, ¿cierto? Aquí David, estoy. Presente, profe. presente. María Raquel Gómez, Presente. Cristian Gutiérrez, estaba, ¿cierto? Yo lo vi. Claudia Hernández, Presente, profesora. Pablo Herrera, Presente, profesora. Maximiliano Lazo, ¿no? Carlos López, está. Presente, profesora. Sí. Mariana Negredo, Presente. sí. Leyó, ¿cierto? Ana Alicia Pacarati, Presente, profe. Ana Alicia también. Maximiliano Ugarte, Ugarte sí está. No se escucha, pero sé que está, te veo. Jonathan Valenzuela. Sí, presente. Jonathan está. Y Tomás Villegas. No. Ah, sí está conectado, pero vamos a ponerlo igual. Entonces solo falta Maximiliano Lazo, que no lo veo conectado, así que está bien. Ya, chiquillos, entonces, bueno, como siempre fue un placer. Lean ese soneto, investiguen. Si quieren, lean más poemas de la antología, ¿ya? Y seguimos la próxima clase. Que les Buenas vaya muy noches, bien, profesora. que descansen, buenas noches, Buenas noches, profe. Gracias. pasen bien, ¿cierto? Chao. Gracias. Gracias, Claudia. Buenas noches. Buenas noches. Otro día conversamos de, mira, hagamos una cosa, partamos la próxima clase, si les tinca, yo lo voy a anotar para que no se nos olvide. Comentamos el soneto de Rilke, ya hablamos del tema de cazar y de comer animales, si les interesa. El miércoles 8 de octubre, ya, aquí anotado para que no se nos olvide, porque si no queda todo en el tintero, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí, comenzar analizando el soneto. Era el soneto 11 de la segunda parte. Ya, que les vaya súper bien. Nos vemos entonces próximo miércoles y yo voy a hacer lo posible por corregir los ensayos antes del domingo, ¿ya? Vamos a dejar de grabar.